¿Quién no ha terminado el día con un dolor de espalda que no sabe muy bien de dónde ha salido? Y no siempre es por levantar peso. Hoy nos metemos de lleno en la ciencia que se esconde detrás del trabajo físico, para descubrir cómo podemos proteger nuestro cuerpo. Da igual si es en una oficina o en un almacén. A ver, si pensamos en trabajo duro, lo normal es que nos imaginemos movimiento, esfuerzo, sudor. Pero, ¿y si el mayor desafío para nuestros músculos fuera precisamente lo contrario? ¿No moverse? Esta idea, la verdad, es que lo cambia todo. Vamos a ver por qué la quietud puede llegar a ser increíblemente agotadora. Para entender por qué estar quieto puede ser tan exigente, primero tenemos que redefinir qué es eso del trabajo físico. Y resulta que es un concepto mucho más amplio de lo que solemos pensar. La ciencia habla de carga psicofísica. Y ojo, la palabra psico aquí es clave, porque significa que no es solo una cuestión de esfuerzo muscular, para nada. También es la concentración que necesitas para atornillar una pieza delicada o la tensión de mantener una postura delante del ordenador durante horas. La mente y el cuerpo van siempre de la mano. Y claro, el motor que mueve toda esta carga son los músculos, casi nada menos que el 40% de nuestro peso corporal, y su única función, que es contraerse, es la que está detrás de cada uno de nuestros movimientos, desde el más pequeño al más enérgico. Pero, y aquí viene lo interesante, no todas las contracciones musculares son iguales. De hecho, dentro de nuestros músculos se libra una batalla constante, como una lucha entre un héroe y un villano. Se llaman esfuerzo dinámico y esfuerzo estático, y entender la diferencia es la clave de todo esto. La diferencia fundamental, la que lo explica todo, está en el flujo de sangre. El esfuerzo estático es como si pisáramos una manguera con toda la fuerza. El músculo se pone tan tenso que comprime los vasos sanguíneos y corta el suministro de oxígeno y nutrientes. El dinámico, en cambio, actúa como una bomba, ayudando a que la sangre circule y oxigene. Por eso, sostener una bolsa de la compra en el aire agota muchísimo más rápido que levantarla y bajarla varias veces. Y el efecto de esto es brutal. La fuerza se desploma. En solo un minuto de mantener una contracción estática máxima, la capacidad del músculo se reduce a la mitad. A la mitad. Es una demostración increíble de lo insostenible que es este tipo de esfuerzo. Así que, como es lógico, la conclusión de la gente que estudia esto es muy clara y directa. El trabajo estático hay que evitarlo siempre que se pueda. El diseño inteligente de cualquier tarea consiste en transformarlo en trabajo dinámico. Vale, ¿y qué pasa cuando ignoramos estos principios? Pues que el sobreesfuerzo, sobre todo el de tipo estático, empieza a pasar factura. Y es una factura que se paga con la salud y con menos eficiencia en el trabajo. Aquí va un dato que a mí me parece alucinante. El cuerpo humano es una máquina bastante poco eficiente, mecánicamente hablando. Como un motor de coche antiguo, la mayor parte de la energía que consumimos al trabajar, hasta un 80%, se desperdicia, se convierte en calor. Y claro, un mal diseño ergonómico solo hace que este rendimiento sea todavía peor. Estos son, por así decirlo, los 4 jinetes del apocalipsis ergonómico. El verdadero peligro no es que aparezca uno de ellos, sino cuando se combinan. Una postura forzada más un movimiento repetitivo es la receta perfecta para una lesión. Vamos a un ejemplo muy concreto que seguro que nos suena. El síndrome del túnel carpiano. Gestos tan del día a día como teclear, usar un destornillador o incluso fregar, si se hacen de forma repetitiva y con una mala postura, van acumulando una tensión que puede acabar en esta dolencia tan común. Y aquí es crucial entender la diferencia entre un aviso y una sentencia. El dolor reversible es una alarma del cuerpo, nos está diciendo, oye, para, que esto no va bien, pero se apaga con el descanso. El problema es que si ignoramos esa alarma un día tras otro, se convierte en un dolor crónico, en un daño que ya no desaparece y que puede acabar afectando a las articulaciones para toda la vida. Pero bueno, no todo son malas noticias, ni mucho menos. Lo bueno es que no tenemos por qué trabajar a ciegas. Los límites de nuestro cuerpo se pueden medir. Y conocer esa capacidad individual es el primerísimo paso para poder diseñar un trabajo que se adapte a la persona, y no al revés. El concepto clave aquí es la capacidad de trabajo físico. Para que nos entendamos, es como la potencia del motor de nuestro cuerpo. Mide cómo de eficientes somos usando el oxígeno para generar energía, y eso es lo que determina la resistencia de una persona a la fatiga. A ver, medir el consumo máximo de oxígeno directamente es complicado, pero se puede estimar de una forma bastante fiable. El método consiste básicamente en observar cómo sube el ritmo del corazón cuando hacemos un esfuerzo controlado y a partir de ahí se calcula cuál sería el límite teórico máximo de esa persona. Muy bien, con toda esta ciencia sobre la mesa llegamos a la parte más importante, la aplicación práctica. ¿Cómo se traduce todo esto en un diseño de trabajo que sea más seguro, más inteligente, que cuide del cuerpo en lugar de castigarlo?
Si hay que quedarse con una sola cifra de todo esto, que sea esta, 30%. Es la regla de oro. Ninguna tarea que se haga de forma continua debería exigirnos más del 30% de nuestra capacidad muscular máxima. Superar ese umbral es entrar de lleno en la zona de riesgo de fatiga y de lesión. Y esto nos lleva al principio fundamental de la ergonomía, la idea que lo resume todo. El trabajo debe adaptarse a la persona, no la persona al trabajo. El objetivo es rediseñar las tareas, las herramientas y los espacios para que el cuerpo pueda funcionar de forma natural, sin tener que forzar sus límites. Y un apunte muy importante. Se oye mucho eso de que rotar de puesto es la solución. Pero ojo con esto, no siempre es así. Si una persona pasa de una tarea que le machaca la muñeca a otra que también se la machaca, aunque sea de forma diferente, no hay un descanso real. La rotación solo funciona de verdad si los grupos musculares que se usan son distintos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es la que de verdad importa. Cuando aparece una molestia en el trabajo, ¿el problema es del cuerpo, que no se adapta, o es del puesto de trabajo, que obliga al cuerpo a hacer algo para lo que no está diseñado? La respuesta a esa pregunta es el primer paso para empezar a cambiar las cosas.